Mientras el Partido Socialista Obrero Español intenta tomar control absoluto del Poder Judicial, relegando a los jueces a un papel secundario detrás de la Fiscalía, surge una preocupación mayor: la amenaza que sienten ante el periodismo investigativo. Lo que ellos etiquetan con desprecio como máquina de rumores o bulos no es otra cosa que la herramienta más poderosa de la democracia: la capacidad de destapar la verdad. Sin embargo, en España, ejercer el periodismo crítico se ha vuelto una profesión cada vez más arriesgada, casi heroica. Cada vez son menos los profesionales dispuestos a enfrentarse a los poderes fácticos, y los pocos que quedan actúan con un valor que raya en la temeridad. Entre esos periodistas valientes destaca a Albert Castillón, conocido por su estilo directo y por destapar casos que los medios tradicionales prefieren ignorar. Recientemente, Castillón entrevistó a un asesor cercano de Donald Trump, quien reveló algo que podría cambiar la percepción sobre uno de los expresidentes españoles más polémicos, José Luis Rodríguez Zapatero. Según esta fuente, Zapatero habría recibido $1.000 millones procedentes de Venezuela. $1.000 millones destinados a un exmandatario español, una cifra que supera cualquier escándalo financiero conocido en el país. Sin embargo, como era de esperar, este dato no ha aparecido en los medios convencionales. No lo encontrarás ni en radio, ni en televisión, ni en los principales periódicos. A esto se suma otra revelación igualmente significativa: José Luis Rodríguez Zapatero ha perdido su visa en Estados Unidos. La noticia, destapada por el periodista del ABC Alandete, sugiere que la justicia estadounidense está comenzando a tomar cartas en el asunto. Todo indica que Donald Trump estaría moviendo piezas tras bambalinas, preparando acciones concretas que podrían derivar en un terremoto político y económico de gran magnitud. El trasfondo de estos pagos es aún más intrigante. Según Castillón, las sumas multimillonarias podrían explicar, al menos parcialmente, la ostentosa bonanza inmobiliaria de Zapatero desde que abandonó la Moncloa. No solo él habría visto crecer su patrimonio de manera sorprendente, su familia y sus hijas también se habrían beneficiado de movimientos de dinero que hoy resultan difíciles de rastrear. Aunque los nombres de otros políticos españoles implicados permanecen bajo investigación, fuentes confiables aseguran que algunos miembros del país estarían vinculados en una red que cruza fronteras y jurisdicciones. Lo más impactante de esta historia es que la información ha sido verificada por figuras inesperadas. Salvarano, líder del narcotráfico mexicano, detalló cómo se realizaron las transacciones económicas, con un nivel de precisión casi contable. No se trató únicamente del dinero enviado, sino también de las ganancias generadas a través de los llamados narcoestados, que devolvieron beneficios sustanciales sobre la inversión inicial. Este nivel de detalle, que parecería increíble para cualquiera fuera de ese mundo, confirma que las sumas mencionadas son reales y que las redes de influencia de Zapatero podrían ser mucho más amplias de lo que se sospechaba. Cuando se le pregunta al asesor de Trump sobre la magnitud exacta de los pagos, su respuesta es contundente: las cifras son astronómicas, de 4 dígitos. Esto no deja lugar a dudas. Zapatero estaría bajo investigación internacional, y la atención ya no se limita a España. La esperanza recae en que la justicia estadounidense pueda convocar a declarar a los implicados mediante comisiones rogatorias, dado que el sistema judicial español parece demasiado vulnerable a presiones externas y riesgos de impunidad. La estrategia que algunos expertos proponen para enfrentar estos casos de corrupción transnacional es innovadora y peligrosa: involucrar a investigadores, fiscales y jueces internacionales que puedan colaborar con las autoridades locales. De esta manera, se reduce el riesgo de intimidación y amenazas hacia los jueces y sus familias, un problema que ha paralizado históricamente a la justicia en múltiples países. Solo con un esfuerzo coordinado a nivel internacional podría romperse el cerco de impunidad que protege a los poderosos. Pero mientras estas investigaciones avanzan, los escándalos financieros continúan emergiendo de los rincones más inesperados. Dentro del propio PSOE, fuentes cercanas a Ferraz aseguran que alrededor de €1 millón en efectivo han sido retirados de la sede central, aunque no está claro cómo ni en qué condiciones. La duda sobre el origen de ese dinero añade otra capa de misterio a una historia ya de por sí inquietante. Algunos especulan que podría tratarse de una operación interna, una maniobra para mantener liquidez dentro del partido, o quizás algo mucho más oscuro. Lo cierto es que estas revelaciones plantean preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que un expresidente acumule riqueza de manera tan ostentosa en tan poco tiempo? ¿Qué redes de influencia y complicidad se activan detrás de la política española? ¿Y qué papel juegan los medios tradicionales en proteger o silenciar estos hechos? La respuesta parece evidente. Solo unos pocos periodistas dispuestos a arriesgarlo todo logran mantener viva la llama de la investigación y la verdad. Mientras tanto, el país observa en silencio,
con un sistema judicial que parece paralizado y unos medios que, en su mayoría, prefieren la comodidad de la omisión. Las revelaciones de Castillón, Alandete y otros valientes reporteros no solo exponen la corrupción, sino también la fragilidad de nuestras instituciones frente a intereses que trascienden fronteras. Este no es un simple escándalo financiero. Es un retrato de cómo la impunidad y el poder pueden entrelazarse, dejando al ciudadano común fuera de la ecuación y transformando el periodismo investigativo en un acto de valentía que cada vez más pocos se atreven a ejercer. En los últimos años, la sede del Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en un epicentro de movimientos financieros que despiertan más preguntas que respuestas. Grandes sumas de dinero se retiraban de los bancos y, en efectivo, se entregaban a diferentes intermediarios. A Koldo, a Ábalos y a otros nombres que, por seguridad o discreción, pocas veces se mencionan públicamente. Esta cadena de pagos, que funcionaba de manera casi clandestina, empieza a ser mencionada por algunos medios, aunque todavía de forma tímida. Mientras tanto, el PSOE intensifica sus esfuerzos por consolidar su influencia sobre el Poder Judicial, y no parece casualidad que estas operaciones financieras coincidan con una estrategia para controlar a los jueces y limitar su independencia. Lo que resulta inquietante es que nadie parece cuestionar cómo es posible mover cantidades millonarias en efectivo sin que Hacienda intervenga. Sacar 1 millón de euros, aunque sea distribuido en varios años, implica riesgos enormes: transporte, seguridad, custodia, y aún así, aparentemente, nadie controlaba estos movimientos. La lógica indica que cualquier institución medianamente responsable habría optado por transferencias bancarias, transparentes y trazables, evitando así transportar físicamente grandes cantidades de billetes. Lo que parece estar sucediendo, según expertos en contabilidad y finanzas, es un intento sistemático de justificar la existencia de ese dinero en metálico, cuadrando entradas y salidas de manera que los movimientos parezcan legítimos ante cualquier revisión judicial. Los documentos presentados ante la justicia confirman que entre 2019 y 2024 se realizaron pagos en efectivo. Esto contradice las declaraciones públicas del partido en 2021, cuando negaban rotundamente que se efectuaran pagos en metálico en Ferraz. La incoherencia es evidente. Mientras en 2021 se desmentían los pagos, ahora se admite ante el juez que continuaron hasta 2024. Esta contradicción revela no solo irregularidades contables, sino también una estrategia consciente de manipulación de información para proteger a ciertos dirigentes del partido, como José Luis Ábalos, cuyas operaciones financieras y estilo de vida no cuadraban con los ingresos conocidos. En medio de este escenario, existen periodistas que deciden ejercer su labor con valentía y sin miedo a represalias. David Alandete, por ejemplo, denunció públicamente en el Congreso de los Diputados la presión y las amenazas recibidas por parte del presidente del gobierno. Este tipo de acciones demuestra que el periodismo no es simplemente un oficio, es un acto de defensa de la democracia, de la verdad y de la libertad de expresión. En un país donde los periodistas valientes son cada vez menos, estos ejemplos destacan como faros de integridad frente a la opacidad y la impunidad. Albert Castillón, otro periodista de renombre, ha demostrado que investigar y destapar irregularidades es posible, aunque implique enfrentarse a los poderes más altos del país. Sus investigaciones han revelado pagos millonarios, redes de influencia y operaciones que cruzan fronteras, mostrando una realidad que muchos preferirían mantener oculta. Ejercer este periodismo tiene un costo alto: amenazas, calumnias y acusaciones de traición política, solo por cumplir con el deber de informar con rigor. Sin embargo, la valentía de estos profesionales mantiene viva la posibilidad de que la verdad llegue a la ciudadanía. El contexto de estas denuncias no se limita a España. Algunos de los pagos y transacciones señaladas han sido verificadas por fuentes internacionales, incluyendo figuras cercanas a líderes de grupos delictivos en Latinoamérica, lo que demuestra la complejidad y la magnitud de la red financiera. Este nivel de detalle evidencia que los movimientos de dinero no fueron improvisados. Existía una planificación meticulosa, con un seguimiento contable casi obsesivo, para asegurar que cada euro retirado y entregado quedara justificado ante posibles inspecciones. El caso de Ferraz representa un reflejo inquietante de cómo el poder político puede influir y, en ocasiones, doblegar la independencia judicial. Lo que en principio podría percibirse como simples irregularidades contables o financieras, se convierte en una radiografía de la vulnerabilidad de las instituciones frente a intereses estratégicos, a veces, opacos. Durante años, las retiradas millonarias en efectivo y los pagos que se realizaban de manera opaca continuaron sin que las autoridades fiscales o judiciales intervinieran.
Es imposible no preguntarse qué incentivos, presiones o mecanismos permitieron que estas operaciones siguieran su curso sin sanciones ni investigaciones. ¿Era miedo a represalias, influencia política o simple negligencia institucional? Esta situación evidencia la fragilidad de un sistema que depende de la independencia de sus jueces y de la existencia de controles eficaces, incluyendo mecanismos internacionales de supervisión capaces de investigar operaciones financieras complejas y transnacionales. Los pagos en efectivo no son un simple detalle contable. Constituyen la evidencia de un entramado que funciona al margen de la transparencia. Cada billete retirado, cada entrega en mano, cada registro contable incompleto o contradictorio es una pieza de un rompecabezas que revela un patrón de opacidad y control centralizado del poder. Lo que debería haber sido un procedimiento transparente terminó convirtiéndose en un sistema diseñado para proteger a los implicados, esconder la información a la opinión pública y mantener un flujo de dinero sin rastros visibles. La complejidad de estas operaciones demuestra que no se trata de improvisación, sino de un diseño consciente que aprovecha las vulnerabilidades legales y administrativas para operar sin consecuencias inmediatas. Pero las implicaciones del caso Ferraz no se limitan a lo financiero. La presión ejercida sobre los periodistas que se atreven a investigar estas irregularidades es sistémica y persistente. Informar sobre estas cuestiones implica enfrentarse a amenazas, campañas de desprestigio, acusaciones de traición y cuestionamientos sobre la ética profesional. Incluso periodistas de medios con enorme prestigio, como ABC y COPE, han recibido ataques personales y han sido calificados de traidores o antipatriotas, simplemente por cumplir con su deber de investigar y publicar información incómoda para el gobierno. Esta situación pone de relieve un problema estructural en España. La libertad de prensa sigue siendo frágil, y los ataques a quienes informan críticamente se han convertido en un instrumento para controlar la narrativa pública y desincentivar la investigación. La presión sobre los periodistas alcanza incluso el ámbito internacional. Casos como el de un reportero que realizó preguntas al presidente Donald Trump sobre la situación en Venezuela muestran hasta qué punto puede llegar la hostilidad institucional. A pesar de ejercer su labor con profesionalidad, fue acusado de traición por el gobierno español, simplemente por formular preguntas incómodas. Este tipo de episodio revela que el periodismo independiente sigue siendo un riesgo, incluso desde fuera del país, cuando existen intereses políticos determinados a silenciar voces críticas. La valentía de estos profesionales se convierte así en un acto esencial de resistencia. Mantener viva la posibilidad de que la verdad llegue a la ciudadanía, aunque implique enfrentarse a los más altos niveles del poder. En paralelo, los movimientos financieros en Ferraz continúan siendo un misterio desconcertante. Pagos en efectivo que alcanzan cifras millonarias, retiradas y entregas en mano, y documentación contable que busca justificar lo inexplicable forman parte de un sistema que apenas empieza a ser investigado. Cada transacción revela un entramado sofisticado, una red de poder que pretende operar fuera del alcance de la justicia. Este sistema no solo demuestra irregularidades contables, sino también la capacidad de los intereses políticos para controlar la información, manipular registros y mantener el control sobre las instituciones y sobre la percepción pública. La historia de Ferraz también pone en evidencia una debilidad estructural del sistema judicial español. La dificultad para actuar ante movimientos financieros de esta magnitud cuando existen conexiones políticas y presiones externas. La ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y de independencia judicial pone en riesgo la transparencia y permite que ciertos actores operen sin consecuencias inmediatas. Este vacío institucional refleja la importancia de contar con controles internacionales y auditorías independientes capaces de intervenir cuando los sistemas internos muestran fallas o limitaciones. Sin periodistas valientes, sin ciudadanos exigentes y sin instituciones efectivas, la corrupción se consolida y la impunidad se convierte en regla. Sin embargo, mientras existan profesionales que mantengan la integridad y la independencia, la verdad puede emerger, aunque sea con retraso. Cada investigación publicada, cada denuncia presentada y cada pregunta incómoda formulada constituye un paso hacia la transparencia y la justicia. La resistencia de la prensa independiente es, en última instancia, la garantía de que los ciudadanos puedan conocer la realidad de los hechos y exigir responsabilidades. El entramado de Ferraz no es solo un escándalo financiero. Es un espejo de cómo el poder político, el dinero y las amenazas pueden entrelazarse para proteger intereses particulares a costa de la democracia y de la transparencia. En este escenario, el periodismo independiente se convierte en la última línea de defensa frente a la corrupción y la impunidad. Cada denuncia, cada reportaje investigativo y cada artículo crítico es un acto de defensa de la libertad, un recordatorio de que el acceso a la información veraz es un derecho irrenunciable del ciudadano.
Además, este caso demuestra que la integridad profesional no depende únicamente de la valentía individual del periodista, sino también de la existencia de medios que respalden su labor y resistan las presiones externas. ABC y COPE, por ejemplo, han mantenido una trayectoria de periodismo riguroso y han defendido la libertad de prensa en circunstancias extraordinariamente difíciles, desde amenazas terroristas hasta cobertura de conflictos internacionales complejos, pasando por enfrentamientos con gobiernos que buscan silenciar cuestionamientos incómodos. La defensa de estas instituciones es, por tanto, inseparable de la defensa de la democracia misma. Finalmente, la lección de Ferraz es clara y contundente. La libertad de prensa y la integridad del periodismo son los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático funcional. Defenderlos implica riesgos, esfuerzo y valentía, pero es la única manera de garantizar que la verdad llegue a los ciudadanos y que los responsables rindan cuentas. La historia de Ferraz, de los pagos en efectivo y de los periodistas acosados es un recordatorio de que la vigilancia, la investigación y la independencia informativa son esenciales para evitar que la corrupción y la impunidad se conviertan en la norma. Sin estos principios, la democracia queda incompleta. Con ellos, la verdad mantiene siempre una posibilidad de emerger.